Vamos a dar continuidad, amén, a la lección pasada acerca del sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Este texto bíblico de Daniel capítulo 2 es profético. ¿Qué significa la palabra profético? Significa que es un evento futuro. Muchas veces yo recomiendo que nosotros, sobre todo cuando somos nuevos en Cristo, empecemos a leer la Biblia por los evangelios, por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Para entender un poco acerca de la vida del Señor Jesucristo. Los libros del Antiguo Testamento, en su mayoría, son libros proféticos. Hablan acerca de preparación o acontecimientos futuros, ¿vale? Dios revelando lo que sucedería en el futuro. La verdad, el Antiguo Testamento es una preparación para la venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo, ¿vale? Todos estos libros, desde Génesis hasta Malaquías, está hablando de preparación. Lo profético significa, vendrá alguien, vendrá algo, sucederá algo, ¿vale? Dios llevó años y años para preparar la venida del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros en nuestra vida, sobre todo hoy en día, nosotros queremos las cosas rápidas. Estamos en la era del microondas, ¿vale? Todo rápido, calienta la comida en 2 minutos, en 1 minuto. Yo me acuerdo en el tiempo de mis abuelos, bueno, no me acuerdo tanto, en el tiempo de mis padres, cuando no había microondas, ¿vale? La olla, ¿vale? Era el fogón, ¿no? O en la leña, y tardaba su tiempo para poder calentar la comida. Como 10, 15 minutos. Muchas veces se ponía la comida a fuego lento, ¿no? Para que no se quemara, para calentar. Pero hoy en día es todo muy rápido. Y muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan rápido, ¿vale? Oramos hoy y muchas veces queremos que las cosas sucedan ya mañana. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de procesos, ¿vale? Dios dijo que mientras la tierra dure, habrá siembra y cosecha. Y sabemos cómo es el proceso de la semilla, ¿no? Lanzamos la semilla a la tierra, primero preparamos la tierra, lanzamos la semilla, tenemos que regar y pacientemente tenemos que esperar que dé su fruto. Y cada semilla, pues, tarda su tiempo. Entonces, Dios, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios. Es un Dios de proceso. Y nosotros con Dios tenemos que tener paciencia, ¿vale? Tenemos que buscarle y entender cómo Dios funciona. Porque si no, si queremos ir al ritmo en que va la sociedad, el ritmo en que va el mundo, nos podemos deprimir, ¿vale? Por eso mucha gente desiste, ¿no? Abandona los caminos de Dios porque esperan que Dios haga las cosas a su manera, ¿vale? Entonces, como hemos visto, Dios le dio un sueño al rey Nabucodonosor. Y Daniel, que era el siervo de Dios, él interpretó y le dijo al rey lo que él había soñado. Daniel no solamente interpretó el sueño del rey, sino que le dijo por el poder de Dios lo que el rey había soñado. Entonces, ahora vamos a estudiar en profundidad lo que es el sueño, ¿vale? El significado de lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Dice que él había soñado con una imagen, ¿vale? Era una estatua y su aspecto era terrible, porque la estatua era enorme. Y dice que él, despertó de su sueño apavorado por la imagen que había visto. Abramos, por favor, Daniel capítulo 2, el versículo 31. Daniel capítulo 2, el versículo 31. ¿Alguien lo tiene? Daniel capítulo 2, el versículo 31. Sí.
La va a leer la señora Teresa. A ver, no sé si... Aquí. De acuerdo. A ver. Tú, oh rey, verás, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria es muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Amén. Entonces vemos aquí que lo que vio Nabucodonosor en su sueño era una imagen que tenía un aspecto terrible. De alguna manera era tan gloriosa, algo que nunca se había visto antes. Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor lo que iba a ocurrir en el futuro. Entonces Daniel, él describió, o sea, interpretó. La interpretación no es una traducción literal, ¿vale? Sino que le ha dado el significado de lo que representaba esta imagen. Daniel capítulo 2, el versículo 32 hasta el 35, dice así, yo voy a leer, dice: la cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Entonces, vemos que era una imagen gigantesca lo que había visto el rey Nabucodonosor. Y esta imagen tenía la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, el vientre era de bronce, las piernas, o sea, la pierna de hierro y los pies de hierro y barro mezclado. Entonces, Daniel le revela al rey no solo su sueño, sino también el origen de su poder. El rey estaba preocupado porque él era un rey tremendo, era un emperador, él había conquistado todo el mundo de la antigüedad. No había nadie superior al rey Nabucodonosor. Él era un emperador tremendo. Pero en su preocupación acerca del futuro, él estaba pensando qué ocurriría después de él. Entonces Dios en sueño le mostró que después de él vendrían otros reinos. Y la forma como Dios le reveló el futuro fue a través de símbolos. Muchas veces cuando Dios nos da un sueño, Él te hablará a través de símbolos. Yo he dicho con anterioridad que los sueños son un lenguaje. Y en las lenguas nosotros, para que podamos entendernos, tenemos que saber el significado de lo que la otra persona está hablando, o mejor, tenemos que hablar el mismo idioma.
Es como, por ejemplo, una persona que se va a Inglaterra y no habla inglés. Muchas veces tienes que ir con un diccionario. Si no sabes la lengua, ¿para qué? Para que puedas entender. O tienes que ir con un traductor o un intérprete. Entonces, en este caso, el rey no había entendido. ¿Qué significa eso? La cabeza de oro. ¿Qué significa el pecho? Y los brazos de plata. ¿Qué significa el bronce? ¿Qué significa el hierro? Y luego algo más espantoso era en los pies, que había oro y barro. Sabemos que normalmente el oro y el barro no se mezclan. Y eso fue confuso para él. Entonces el versículo 37 al 39, si alguien quiere leer, por favor, puede leer. Dios en primer lugar le revela a Nabucodonosor cuál era su propósito, cuál era el propósito de su vida. Nabucodonosor no era tan poderoso por causa del ejército que tenía, por las armas que tenía, pero su poder venía de alguien. ¿Alguien lo tiene? Daniel capítulo 2, el versículo 37 al 39. Ya lo leo yo. Capítulo 2. Versículo 37 al 39. Vale, dice así. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. ¿El 39? Sí, ya lo he leído. Vale. Entonces, vemos que Dios le revela a Nabucodonosor que la cabeza de oro representaba al rey Nabucodonosor. Dice que el poder de Nabucodonosor y su esplendor, su grandeza, había venido de parte de Dios. Dice la palabra que Dios, Él levanta reyes y quita reyes. Y en este caso Dios le había dado poder a Nabucodonosor para que gobernara sobre toda la tierra. Muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos ha venido de nosotros. No hemos conquistado con nuestra fuerza, pero existe un Dios que está en control de todas las cosas. Entonces todo empezó con Nabucodonosor, 600 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y luego Dios revela que después del reinado de Nabucodonosor, eso lo podemos estudiar luego, ¿vale? Podéis apuntar, no vamos a abrirlo porque no tenemos mucho tiempo. Podéis estudiar y leer Daniel capítulo 5. Habla del segundo reino que surgió después del rey Nabucodonosor. El reino de Nabucodonosor era el reino de Babilonia, ¿vale? Que representa el oro, ¿vale? Y luego, después de el rey de Nabucodonosor, surgió otro rey que era el rey Medo y Persa, ¿vale? El reino de Medo y Persa. Fue el reino que surgió luego después de el rey Nabucodonosor. Eso vosotros lo podéis encontrar más detalladamente en Daniel capítulo 5, del versículo 30 al 31. No necesitamos abrir, ¿vale? Luego, después del reino Medo y Persa, surgió el reino de Grecia. Nosotros sabemos que la reina Sofía, por ejemplo, para nosotros que vivimos aquí
en España, la reina Sofía, ella viene de Grecia, ¿vale? En aquel entonces los reinos hacían alianzas matrimoniales, ¿para qué? Para poder fortalecer o fortificar sus reinos. Entonces Grecia fue el tercer reino que surgió. Daniel capítulo 2, el versículo 40, anuncia, yo voy a leer, dice: después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Surgió un primer reino que era Babilonia, el segundo, el reino de Medo y Persia, el tercero, el reino de Grecia, pero ahora anuncia un cuarto reino. Este cuarto reino representa el Imperio Romano. Sabemos que Roma fue el imperio que conquistó toda la tierra. Además, Roma es conocido como la monarquía de hierro. Si nosotros vamos a estudiar la historia, ¿vale? Entonces ellos conquistaron todo el mundo conocido de la antigüedad. Y Roma no fue derrotado por ningún otro imperio. Roma se destruyó, se autodestruyó internamente por causa de los valores morales. Una de las cosas que destruyó Roma no fue el poder de las armas. Y hoy en día nosotros estamos viendo la decadencia de las naciones como por ejemplo los Estados Unidos, que por causa de la inmoralidad está perdiendo su fuerza. Lo que destruyó Roma fue la homosexualidad. Sus propios gobernantes, en su mayoría, los emperadores, eran homosexuales. Y esto fue lo que destruyó el Imperio Romano. No fueron las armas. Por eso Dios nos exhorta a tener cuidado con nuestros valores. Y la mayor parte de la sociedad en el mundo, de las sociedades modernas, se están dejando influenciar por cierto tipo de ideologías, que es lo que está trayendo maldiciones, decadencia y destrucción a las sociedades, a los países, a los gobiernos. Entonces, en la época que nació Jesús, ¿cuál era el imperio que gobernaba? Era el Imperio Romano. 600 años antes de todos estos acontecimientos, Dios le estaba mostrando a Daniel y al rey Nabucodonosor lo que ocurriría después de él. Todo lo que está sucediendo hoy en día no es mero acaso. Dios, Él dice que nada sucederá sin que Él lo revele a sus profetas. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, Dios ya lo había revelado 600 años antes de que Cristo naciera, se lo había revelado a su profeta Daniel. Vemos el versículo 41, ahora nos muestra lo que significa los pies de la estatua. El 41 dice: los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá por ser barro mezclado con hierro. Tendrá algo de la fuerza del hierro. Las piernas de la imagen
era de hierro puro. Pero vemos un cambio en los pies de la estatua. Dice que ya era barro mezclado con hierro. El Imperio Romano, al desintegrarse, no desapareció por completo. Hoy en día, lo que constituye la Unión Europea o Europa, los países que existen en Europa son fragmentos del Imperio Romano. Roma no dejó de existir por completo. Pero ahora bien, Roma se ha mezclado con el barro. En los pies es donde nosotros estamos ahora mismo. Es lo que nosotros estamos viviendo en el presente. Todo lo que nosotros tenemos en Daniel capítulo 2 es simbólico. El oro representa Babilonia. La plata, el imperio medo-persa. El bronce, el imperio griego. Y el hierro, el imperio romano. Pero habla de una piedra que fue cortada del monte, no por manos humanas. Esta piedra tiene su significado. Y este monte o esta montaña también tiene su significado. Y el barro también tiene su significado. Entonces, ¿qué significa esta piedra? Vamos a leer Daniel capítulo 2, ahí en el versículo 45. Dice, este es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazo la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurriría en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Esta piedra que ha sido cortado de la montaña es el mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es esta montaña? Este monte es el pueblo de Israel. Sabemos que durante el Imperio Romano, cuando Roma gobernaba, Israel fue colonizada por el Imperio Romano. ¿Y qué es lo que pasó? La iglesia en su entonces se mezcló con el gobierno. Israel se había mezclado de alguna manera con el Imperio Romano. Y desde ahí, desde Israel, pasa la historia y hemos visto que la iglesia representada por aquel entonces como la Iglesia Católica, la Iglesia Apostólica Romana, se ha mezclado también con el gobierno. La iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia somos llamados a servirle solamente al Señor Dios de los ejércitos. Somos llamados a apartarnos del mundo. La Biblia dice que el que se mezcla con el mundo se constituye enemigo de Dios. Esta piedra, que es el Señor Jesucristo, podemos abrir 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. En su versículo de número... Segunda vez.
Dejadme solo confirmar aquí una cosa. Sí, 1 Pedro capítulo 2, el versículo 6 dice lo siguiente. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Esta piedra es el Señor Jesucristo. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no seremos confundidos, no seremos avergonzados jamás. Esta piedra que vino del cielo y destruyó esta estatua, está hablando del Señor Jesucristo. Dice que Él destruirá todos los reinos y todas las alianzas que se formen, y Él edificará un reino de justicia, un reino que jamás será destruido. Y eso lo podemos leer en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, el versículo 44. Daniel 2:44. Dice, durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Entonces, Cristo, Él conquistará este mundo. Nosotros, la iglesia, somos esta montaña. Hoy nosotros somos el príncipe de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. La gente piensa, la gente del mundo cree que este mundo irá evolucionando, mejorará. Muchas veces creen que a través de nuevos gobiernos, nuevas alianzas, combatiendo el cambio climático, etc., que el mundo irá mejor. Pero lo que Dios le mostró a Daniel en el pasado solo muestra la degradación del mundo. Hemos empezado con el oro. El oro representa algo puro, algo santo. Luego hemos pasado para la plata. Luego el bronce. Luego el hierro. Vemos aquí que son metales cada vez menos valiosos. Y luego hemos pasado para la mezcla entre el barro y el hierro. El barro y el hierro son ambos valiosos, pero no cuando están mezclados. Cada uno tiene su propio uso. Entonces nosotros somos el vaso, el barro en las manos del oleiro, ¿no? En las manos del Señor, del alfarero. Entonces Él no quiere que nosotros nos mezclemos con el mundo, pero que nosotros nos apartemos cada vez más del sistema de este mundo. Y lo que el diablo quiere en este tiempo es eso, es mezclar la iglesia con el mundo, mundanizar la iglesia. Tengamos cuidado con eso. Como novia del Señor Jesucristo, como iglesia, nos tenemos que santificar, apartar cada vez más, separarnos cada vez más para Él y dejarnos moldear por el Señor. Amén. Entonces, a lo mejor si estás aquí y dices, mira, yo no sabía
¿Cuál es mi lugar como novia de Cristo? Yo he escuchado acerca de Cristo, pero nunca he decidido entregarle mi vida. Nunca he decidido recibirle en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dice que hace 2000 años atrás Jesús vino a este mundo. Él murió en la cruz. Él se entregó por todos y cada uno de nosotros. Dice que al tercer día Él resucitó, pero Él ascendió al cielo. Él ya no vendrá como un cordero, pero Él vendrá como este rey que nosotros hemos acabado de leer. Él vendrá como esta piedra preciosa, de gran valor. Entonces Él viene para buscar a su iglesia. Dice que solamente entrarán en su reino aquellos que obedecen al Señor. Si estás aquí y dices, yo nunca le he entregado mi vida al Señor Jesucristo, pero hoy yo quiero recibirle en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Si estás aquí en estas condiciones, la Biblia dice que si con tu boca confesares y en tu corazón creeres, Él entrará en tu vida, Él cambiará tu vida. Dice que Él secará toda lágrima de tus ojos y Él transformará tu corazón. Tu vida nunca más será la misma. Y un día cuando te mueras, estarás con Él en su reino para siempre. Entonces, si estás aquí en estas condiciones y dices, pastor, yo quiero orar, yo quiero hacer esta oración, yo quiero entregarle mi vida, yo quiero recibirlo como mi Señor y mi Salvador. Entonces levante tu mano y con fe haz conmigo esta oración. Y voy a pedir a la iglesia también que nos ayude a todos en esta oración. Amén. ¿Estás aquí en estas condiciones? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor y hacer de Él tu Señor y tu Salvador? Entonces, amén. Amén. La Amén. voluntad del Señor. Amén. Entonces Amén. levante tus manos y juntos, todos juntos vamos a orar. Vamos a hacer la siguiente oración. Di conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, yo vengo a ti yo vengo a ti en este día. en este día. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor Hoy te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. y mi suficiente Salvador. Salvador. Señor, tu palabra dice Señor, tu palabra dice, que el que a mí viene, el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. de ningún modo le echaré fuera. Hoy te recibo, Señor, Hoy te recibo, Señor, en mi corazón, en mi corazón, como mi Señor y Salvador. como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, por la vida eterna. Amén. 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 Si has hecho esta oración con fe, Jesús ahora mismo, Él está en tu corazón. Dice la Biblia que tu nombre hoy ha sido escrito en el libro de la vida. Cuando Jesús venga, Él abrirá los libros y todo aquel que le haya entregado su vida hallará su nombre ahí escrito. Amén. Entonces, mi consejo es que a partir de hoy, si tienes una Biblia, empieces a leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es en la Biblia donde nosotros encontramos la vida de Jesús, cómo Jesús vivió, su plan y su propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No estamos en este mundo por el acaso. Y el propósito es ganar
lo máximo de personas para el Señor. Júntate a nosotros en las reuniones para aprender más de la palabra. La iglesia es la casa de Dios, es el conjunto de todos aquellos que ya le han entregado sus vidas a Cristo. Entonces aquí podrás aprender más acerca de Jesús, acerca de cuál es el propósito de Dios para tu vida. Amén. Amén. Aleluya. Glorias a Dios. Amén. Amén. Voy a orar. Gracias al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por la salvación eterna, Padre. Padre, te pedimos, úsanos, Señor, cada día más, para ganar personas para tu reino, para anunciar quién es Cristo, qué es lo que Cristo ha venido a hacer en este mundo. Úsate de cada uno de nosotros, Señor. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Padre, yo oro por todos y cada uno de mis hermanos. Yo declaro en el nombre de Jesús una semana súper bendecida, llena de oportunidades, puertas abiertas. Gracias, Señor, yo oro por mis hermanos aquí representados y también por sus familias, Señor. Por todos aquellos que están en dificultad, aquellos que están pasándolo mal, Señor. Visita a cada uno de ellos, Señor. Que ellos tengan un encuentro real contigo. Y yo oro para que las escamas se caigan de sus ojos, para que ellos vean la luz, para que ellos vean Cristo. Y que la gracia y el poder de Dios resplandezca sobre cada uno de ellos. Y en cuanto a ti, Satanás, yo te declaro que tú eres el enemigo derrotado. Y te prohíbo robar la semilla, la palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Padre, a ti doy toda la honra y toda la gloria, porque tú lo mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Glorias a Dios. Aleluya. Aleluya.